Dios bendiga, ¿cómo estamos todos? Bueno, estamos bien, ¿verdad? De lo que cabe, dicen por ahí. Shalom del Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a hablar de tu palabra. Bendice las vidas, como solo tú lo sabes hacer, Dios mío, conforme a las necesidades de las personas. En el nombre todopoderoso de Jesús, el bendecido en eterno. Bendecimos al Señor, Él es digno de ser bendecido. Glorificamos a nuestro Dios, Él es digno de ser glorificado. Bendecimos su majestad. El Señor es majestuoso, maravilloso, glorioso. En fin. Bueno, vamos a hablar de un tema, pero primero quiero decirles que soy Jacqueline King y quiero hablar en estos momentos de la palabra del Señor. Ustedes saben que hay muchas personas que saben de la palabra de Dios, pero muchas veces hablan de ella cuando le conviene. Sí, cuando a ellos les conviene, cuando ellos creen, se la quieren dar, ¿verdad? De que saben algo. O muchas veces la atmósfera, cuando tú predicas, ¿verdad? La atmósfera se llena de la gloria del Señor. Y muchas veces los impíos, cuando tú le estás predicando la palabra, ellos se sienten cristianos, pero es porque el ambiente, ¿verdad?, está saturado de la palabra del Señor. Y ya ustedes saben, ellos sin convertirse, ellos se sienten ya que son cristianos, pero no lo son, ¿ok? Entonces en el mundo hay unos refranes que los sacaron de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo sacaron de la palabra de Dios, oigan bien, pero lo torcieron un poquito. Por ejemplo, uno de los más famosos es ayúdate, no, porque Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré. Señores, ¿dónde dice eso? En ninguna parte de la Biblia. Ustedes saben cuál es el versículo, ¿verdad?, que dice más o menos así. Cuando el Señor le dijo a Josué, ¿verdad?, antes de entrar a la tierra de Canaán, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero la gente dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Bueno, está triste la cosa. Cuando quieren decir, ¿verdad?, las cosas quitando y poniéndole a la palabra de Dios. Bueno, entonces, en el mundo, ¿verdad?, los que no son cristianos, cuando yo digo en el mundo, no me estoy refiriendo al planeta Tierra, me estoy refiriendo al cosmos, ¿verdad?, a las normas, a la manera de vivir. Eso es el cosmos, la manera de vivir que tienen las personas que no son cristianas, ¿ok? La manera de vivir que ellos tienen. Entonces ellos, ¿verdad?, como les dije ahorita, cogen la palabra de Dios y no la quieren decir con punto y coma como está, sino que le añaden, le quiten, etcétera. Le quitan. Entonces yo tengo otro decir, otro refrán de ellos. ¿Cuál es? Bueno, ellos dicen, ver para creer. Entonces nosotros le hablamos de Dios y ellos nos dicen a nosotros, pero ¿cómo tú puedes creer en Dios si tú no lo has visto? Y nosotros tenemos que decirle que la Biblia dice que tenemos que vivir por fe de que Dios existe, ¿ok? Menos mal que el Señor dijo, les dejo el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo se mete en nuestros corazones, en nuestras vidas, se manifiesta de una manera especial y uno siente, ¿verdad?, que Dios está vivo, gloria a Dios. Y el Señor lo dijo, que el Espíritu Santo se va a manifestar en ustedes, porque ustedes me conocen, porque ustedes se humillaron, porque ustedes se arrepintieron de sus pecados, porque ustedes quieren a Dios.
¿Y por qué los del mundo no lo pueden sentir? Porque ellos no quieren buscar de Dios. Y muchas veces buscan a Dios conforme a la concupiscencia de ellos, a la manera de ellos, como yo creo, me imagino, pienso, y nunca como Dios dice, como la Biblia dice. Es una pena. Amén. Bueno, entonces, el título de este mensaje es: en el mundo se dice ver para creer, pero en Cristo es todo lo contrario. En Cristo es creer para tu poder ver. ¿Ok? Aleluya. Qué linda la música, amén. El Señor inventó la música. Aleluya. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, vamos a buscar en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. No sé, yo sé que muchas gentes se recuerdan de este pasaje. Vamos a buscarlo aquí. Recuérdense que yo siempre los invito a ustedes a poner la palabra de Dios en el celular. Por favor, no solamente usemos los celulares, para hacer fotos, enviar mensajitos, etcétera, etcétera. Vamos a usar también, vamos a darle un poquito de luz a este. Vamos a usar, el celular con la Biblia, Metámosle la Biblia, la palabra de Dios, a nuestros celulares. Amén. Amén. Bueno, entonces, Juan capítulo 20, versículo del 24 en adelante, nos habla de un personaje muy conocido también en el mundo impío. Muchos de ellos dicen: ay no, yo soy como Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Ver para creer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: incredulidad de Tomás. Recuérdense que Tomás era uno de los discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Vivió 3 años junto con Jesús, aprendiendo muchas cosas de Jesucristo, muchas enseñanzas, viviendo como vivía Jesús para imitar al Señor. Dice así, pero Tomás, uno de los 12, ¿verdad? De los 12 discípulos, recuérdense bien que Cristo llamó a 12 hombres. Pero hubieron muchas mujeres también que siguieron a Jesús. Pero ese es otro tema, Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿verdad? Tenía una... ¿cómo se le dice en español? ¿Verdad? Se me olvidó. Pero él también se le llamaba Dídimo. Tenía un apodo. Tomás es un hombre, pero tenía un apodo. Lo llamaban Dídimo. Dice, no estaba con los discípulos cuando Jesús vino y visitó a los discípulos. Dice que Tomás no estaba en esa reunión cuando Cristo visitó a los discípulos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver. Vamos a cambiar un poco la musiquita, ¿verdad? Vamos a meter otra musiquita. Bueno, entonces le dijeron, pues, los otros discípulos, el Señor
hemos visto. Oigan bien. Vamos a comenzar otra vez. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no, Señor, oigan bien lo que dijo Tomás. Los discípulos vieron a Jesús porque Jesús los visitó. Después que Cristo resucitó de entre los muertos, Él visitó a los discípulos. Él se dio, ¿cómo se dice? Le hizo entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, que Dios es verdadero, que Dios cumple sus promesas. Había la promesa de que el Mesías, Jesucristo, tenía que morir, ¿verdad? Y no se iba a quedar así. La Biblia dice que Él tenía que resucitar al tercer día. Entonces Jesús resucitó al tercer día y se puso a visitar a su gente, diciendo: yo estoy aquí, miren, yo soy el mismo, ven, tengo carne y hueso, yo no soy un fantasma, yo resucité de los muertos, soy victorioso, triunfante, amén. Entonces no todos creyeron eso, que Cristo había resucitado. Por eso Jesús tuvo que visitar a sus discípulos y dar a entender, amén, que él había resucitado. Gloria al Señor. Entonces los discípulos le dijeron: oye, Tomás, hemos visto a Jesucristo, hemos visto al Señor, es de verdad, Él resucitó. ¿Y qué le dijo Tomás? Dice que Tomás le dijo a los discípulos: si no viere, o sea, si yo no veo en las manos de Cristo la señal de los clavos. Recuérdense que Cristo fue crucificado con clavos, ¿verdad? En un madero, en una cruz. Y Tomás sabía eso. Entonces Tomás dijo: miren, yo creo que Cristo resucitó solo si yo lo veo, si yo lo toco, si yo veo, oigan bien, si yo veo en las manos de Él la señal de los clavos. O sea, tiene que ver el hoyo que se le hizo aquí con los clavos a Jesús. Oiga, y si yo meto mi dedo, o sea, el dedo de, ¿cómo se llama? El dedo de Tomás. Si yo meto mi dedo en el lugar de los clavos, o sea, ya no era, Señor, oigan qué incredulidad tan grande tenía ese hombre. Y eso que estaba con Cristo caminando, hermano, increíble. Bueno, entonces le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás dice: si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no voy a creer. O sea, ya no era que él vea a Cristo cara a cara, que Cristo le hable y le dice: mira, Tomás, soy yo, créelo, créelo. No, Tomás dijo: yo tengo que ver las manos del Señor, porque yo vi que él lo crucificaron, mira, le pusieron clavos en las manos. Yo tengo que ver esos hoyos, ¿verdad? Tiene que quedar el hoyo ahí, el orificio, tiene que quedarle algo aquí, una señal de que, ¿verdad?, pasaron unos clavos ahí. Entonces yo voy a meter, yo tengo que meter, o sea, yo no puedo ver nada más que está la señal de los clavos. Yo tengo que meter mi dedo y palpar así, a ver si es verdad. Oigan, y no solo eso, espérense, que yo no me alegro con eso. Yo no me contento con ese chin así, de que ver al Señor y tocarle solamente ese dedo. No. Yo me recuerdo que a Cristo, ¿verdad?, en su costilla aquí, en su costado, le tiraron una lanza. Y en esa lanza le hicieron una herida al Señor donde salió sangre y agua. Si yo no pongo mi mano, dice Tomás, si yo no pongo mi mano en esa herida de Jesucristo, yo no voy a creer nada. Entonces Tomás
se comportó como los incrédulos, como los hijos del diablo, como las personas que no son cristianas, como las personas que no tienen fe ni salvación. Tomás dijo, mira, yo tengo que ver todo eso y tengo que tocar. Si yo no veo ni toco, mira, yo no voy a creer nada. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a seguir leyendo. Alabado sea el Señor. Vamos a ver qué pasó. Ok. Este capítulo 20 de Juan nos habla de la resurrección. Ok. Donde el Señor se le aparece a María Magdalena, se le aparece a los discípulos. Y por último se le apareció, casimente por último, a Tomás. ¿Verdad? Entonces dice la palabra, 8 días después que Tomás dijo, ay, no, yo tengo que ver y tocar, porque si no, yo no creo. Dice que 8 días después estaban otra vez los discípulos reunidos, ¿verdad? Dentro de un lugar y con ellos estaba Tomás. Ahí Jesucristo dijo, déjame aprovechar. Y dice, llegó Jesús con las puertas cerradas. Dice la Biblia que el Señor no tuvo que abrir la puerta para él entrar. Bendito sea el Señor. Oigan bien, Cristo entró, atravesó la pared. ¿Verdad? Atravesó la pared y entró al lugar donde estaban los discípulos reunidos. Y ahí se encontraba Tomás. Y se puso Cristo en medio y les dijo, paz a vosotros, ¿verdad? La paz de Dios. Luego que él saludó, le dice, ¿verdad? Se dirige a Tomás, y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo, ¿verdad? Y mira mis manos. Jesús le dijo, nadie le dijo eso a Jesucristo. Pero Cristo todo lo sabe. Cristo escuchó cuando Tomás lo dijo. Le dijo, no te apures, lo voy a agarrar de sorpresa. Bueno, ahí estaba Tomás delante de los discípulos. El Señor atraviesa las paredes, entra y le dice, mira Tomás, toca mis manos, mira, tócalas. Y mira, pon aquí tu dedo y acerca tu mano. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ay. Entonces Tomás respondió y le dijo, ay, Señor mío, Dios mío, como diciendo, ay, sí, ya toqué, ay, sí se ve la perforación que te hicieron esos clavos, ay, sí, ay, la lanza que te dejó esa cicatriz ahí, ay, sí, Señor, ahora creo. Y le dice, Dios mío, Señor mío, eres tú. Amén. Entonces, vamos a ver. ¿Y qué le dijo Jesús? Bravo, Tomás, bravo, qué bueno, ahora creíste, Tomás, y verdad, le dio ese abrazo y le dijo, bravo, ahora entendiste. No, oiga lo que dice. Jesús le dijo a don Tomás, porque tú me has visto, ¿creíste en mí, Tomás? Y después dice el Señor, finalizando con Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, en el mundo, la gente que no son cristianas, la gente que no buscan a Dios,
gente que no leen Biblia, no tienen una experiencia personal con el Señor, no lo conocen, se llenan la boca diciendo, ay no, ver para creer. Pero da pena cuando en la iglesia de Cristo, personas que se dicen ser cristianas, personas que dicen que leen la Biblia, que conocen a Dios, hablen de esa manera también. Muchas veces estamos pasando por unos problemas tremendos, donde parece que tenemos la horca aquí. Se nos están apretando los problemas, ¿no? Nos estamos asfixiando. Entonces tú le dices al hermano, ven, vamos a orar, que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. Y muchas veces esos hermanos, tan llenos de problemas, de estrés, cansados, la fe le falla. Y dicen, bueno, no sé, yo no siento orar porque oré muchísimo y Dios no me respondió, ¿verdad? La fe se les cae. Hermanos, todo el mundo le pasa eso. Te llegan momentos en la vida donde uno dice, bueno, Dios se olvidó de mí. Recuérdense cuando Cristo estaba en la cruz. Ustedes saben que Cristo siempre sentía la presencia de su Padre, estaba siempre en comunión con su papá, pero en la cruz, hermano, en la cruz, Jesús sintió que el Padre se alejó y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Propio cuando estoy en esta cruz, ahora que yo necesito más de ti, tú me abandonas. Muchas veces nos sentimos así, hermanos. Señor, mira, ahora mismo estoy pasando este problema, me está llevando San Quintín. Mira, Dios mío, resuelve. Hace un día, 2 días, 1 mes, 2, 3 meses y no hay respuesta de Dios. Hermano, ¿verdad? Uno se desencanta, uno, ¿verdad? Le falla la fe, hermano, porque somos de barro. Y más ahora en este mundo que todo es veloz, todo es fast food, todo es veloz. Todo es a microondas. En segundo uno quiere siempre la respuesta y resolver todo de una vez. En Jesucristo a veces es así. A veces tú oras, hermano, y el Señor te responde de una vez. A veces tú solamente piensas pedirle algo al Señor y el Señor te lo da de una vez. Ay, eso sí nos encanta a nosotros, ¿verdad que sí? Pero hay otras veces que el Señor dura y uno dice, y esto está duro. El Señor probando la paciencia de nosotros, pasándonos por el fuego para ver cuál es nuestro carácter en lo que se refiere a Dios. Esperar en el Señor, hermano, eso cuesta, eso no es fácil. Bueno, pero gracias a Dios que Dios siempre responde, no siempre en el tiempo de nosotros. Entonces, hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 29, ¿verdad? Dice específicamente, Jesús le dijo a Tomás, porque tú me has visto, Tomás, ahora tú me crees. Ahora tú crees que yo resucité, ¿verdad? Ahora tú lo crees. Mira, bienaventurados son las personas, que nunca vieron este momento que yo morí, resucité, que yo prediqué aquí en la tierra, viví entre los hombres y lo van a creer. Bienaventurados son esos que no vieron todos estos acontecimientos, pero creyeron. O sea, como diciendo, eso sí merecen un aplauso. Los que creyeron que Cristo vino a esta tierra. Mucha gente no lo cree que Cristo vino a esta tierra. Señores, la historia. Usted busca en los libros de historia y se hablan de muchos imperios, de muchos acontecimientos desde Adán y Eva, ¿verdad? Han pasado muchas guerras, tribulaciones, terremotos, se han levantado personas, ¿verdad? Ilustres, se han levantado tantas cosas en esta tierra, tantas actividades, eventos de la naturaleza o eventos por el hombre, etcétera. Y la historia te dice, por ejemplo, vamos a ver, el imperio babilonio fue 500 y pico de años antes
¿De quién? De Cristo. Lo dice la historia, no lo dice la Biblia. La Biblia te dice de una vez que Cristo vino, cómo fue su nacimiento, cómo lo anunciaron, lo profetizaron, etc. La Biblia lo dice normal. Pero el libro de historia, señores, hasta el día de hoy, en los libros de historia se especifica. Cuando se hablan de esas viejísimas temporadas, épocas, periodos, siempre dicen, esto ocurrió 300 años antes de Cristo, 400 años después de Cristo. O sea, la misma historia da testimonio de que Jesucristo vino a esta tierra, que Jesucristo existió. ¿Ok? Una pena que no hicieron, ¿verdad?, un cuadro de Jesús que uno pudiera decir, esta es la cara de Cristo. Si lo hicieron, se perdieron esos cuadros. Ahora nadie puede decir cómo era Cristo en ese tiempo. ¿Ok? Pero de que nosotros sabemos de que Cristo existió porque la Biblia lo dice y también la historia, ¿verdad? Los libros de historia en la universidad, en las escuelas, en los pre-kinder, lo dice la historia. ¿Ok? Entonces, más bienaventurados somos nosotros los que creemos que Cristo vino a esta tierra, existió, murió, hizo sus enseñanzas, resucitó, venció la muerte, envió el Espíritu Santo para que muera en nuestras vidas. Todo eso está escrito en la Biblia. Yo nunca estuve ahí. Nadie de este siglo XXI, ni del siglo XX, ni del XV, ni del XIV, nadie vio a Cristo. Ninguno de esos. Pero hubo un grupo de personas, tanto del pueblo judío como del Imperio Romano. El Imperio Romano existió y el Imperio Romano vio a Jesucristo. ¿Ok? La Biblia dice que Poncio Pilato se lavó las manos. Él no quería, ¿verdad?, ser culpable de lo que le iba a pasar a Jesucristo con esa muerte tan horrible. ¿Ok? Entonces, en el mundo se dice ver para creer, pero nosotros los cristianos hemos entendido que en Jesucristo, en el camino de Dios, tenemos primero que creer, ser crédulos, creyentes, ¿ok? Y después, si Dios quiere, ¿verdad?, uno ve. Amén. Entonces, yo le estoy pidiendo a Dios algo, un ejemplo, y yo creo que Él me lo va a dar. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11. El versículo del 1 al 3 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Yo tengo la certeza, yo estoy segura, ¿verdad?, que cuando hablo con Dios, Él me va a responder. Voy a ver lo que en el mundo físico, lo que yo le estoy pidiendo en secreto. ¿Ok? Dice, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencida. Tengo esa certeza, la seguridad, esa fe, esa esperanza de que Dios me va a dar la respuesta. Eso no lo cree por fe porque nosotros nunca hemos visto a Dios pensando ahí si te va a contestar o no. No. Ok, pero lo creemos. Dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la gente del Antiguo Testamento tuvieron mucha fe en el Señor, la mayoría de ellos, y vieron milagros del Señor. Por ejemplo, hubo una señora que ella no tenía hijos y el profeta le profetizó, tú vas a tener un hijo el próximo año. Y ella creyó en su corazón y así fue. El año próximo, en el próximo año ella tuvo su hijo. Okay, y así el pueblo de Israel vio muchos milagros de Dios. Y ay, Señor, libértanos de los egipcios. El Señor los libertó. Ustedes se saben la historia del Mar Rojo. Cómo Dios abrió ese Mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco. No fue que Dios abrió el mar y se quedó ese lodazal, mucho fango ahí en el medio. No, dice la Biblia en seco. Se secó el camino. Las aguas estaban paradas uno al lado de ahí, a los lados,
el pueblo caminó en seco. ¡Qué milagro! Pero ellos primero creyeron y después vieron el milagro. Así que funciona en el camino de Dios. ¿Ok? Sigue diciendo la palabra. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que nosotros vemos ahora fue hecho de lo que no se veía. O sea, nosotros creemos, los creyentes, los científicos también, la ciencia, deberían de creer que fue Dios que creó los cielos y la tierra. Mucha gente diciendo que de dónde vino el agua, el planeta Tierra. Nosotros sabemos por la Biblia cómo fue, pero los incrédulos, la gente que no tiene a Cristo, los científicos, que son otros, que para ellos creer tienen que ver primero, tocar con mano, ¿ok? Ellos deberían creer, pero no creen. Ellos solamente creen en lo que ven. Entonces nosotros los cristianos estamos seguros por fe en Cristo, por fe en la palabra de Dios, que fue Dios que creó los cielos y la tierra, que de dónde vino el agua, están diciendo los científicos. Y muchos dijeron que el planeta Tierra tiene tanta agua. ¿Ustedes saben por qué? Porque los meteoritos, los cometas que andan por ahí, ¿verdad? Son piedras congeladas, ¿verdad? Que están en el espacio y que en un tiempo X, millones de esas piedras cayeron en la Tierra y al chocar con la atmósfera, ¿verdad? Se deshicieron esa agua que estaba congelada, ¿verdad? Se derritió y se cayó aquí en la Tierra y por un tiempo estaban cayendo todas esas piedras congeladas. Se llenó la tierra de agua. Ellos no estaban ahí, los científicos, para decir una mentira tan fea como esa. ¿Por qué le cuesta a los impíos creer lo que dice Apocalipsis capítulo 11? Dice que el Señor creó las fuentes de las aguas. Yo no estaba ahí cuando el Señor creó las fuentes de las aguas. Tampoco los científicos estaban ahí cuando ellos dicen que cayeron millones y millones de meteoritos congelados y que cuando cayeron aquí en la Tierra se descongelaron y por eso la Tierra está llena de agua. ¿Cómo le cuesta al hombre creer la gloria de Dios? La poderosa mano del Señor obrando, creando, haciendo milagros. No creen, hermanos. Ellos no creen. Y es una pena. Entonces nosotros creemos que los cielos y la tierra, las estrellas, las lunas, los astros, los planetas, los cometas, los meteoritos, aerolitos, asteroides pequeños y grandes, las nebulosas, hermanos, todo lo que en el espacio, visible e invisible, ángeles, principados, potestades, huestes, ya sean de lo que son de la parte de Dios como la parte del diablo, todo fue creado por el Señor. Lo que se ve y lo que no se ve fue creado por Dios. Pero Dios no creó al diablo ni a los demonios, Dios creó a Lucifer y creó a los ángeles. Pero hubo un tiempo, ¿verdad?, que fueron probados. Lucifer fue probado, los ángeles fueron probados y Lucifer no quiso seguir con Dios y ahora se llama diablo. Se hizo una rebelión allá en el cielo, él perdió. Lucifer perdió y Dios lo sacó, lo botó del cielo a él y a todos esos ángeles caídos, que no quisieron seguir creyendo en Dios, seguir sus caminos. La Biblia dice que el diablo, cuando él era Lucifer, dice la Biblia que él era perfecto en todos sus caminos. Satanás en el cielo, ¿verdad?, llamado Lucifer, era perfecto en todos sus caminos, muy obediente a Dios. Pero después llegó un momento, ¿verdad?, de la prueba, que
no venció. Se dejó llevar de sus sentimientos, dejó llevar de su orgullo. Y ese es otro tema que yo tengo que hablar después. ¿De dónde salió su orgullo de Lucifer cuando todo era perfecto y no había nada de eso? Entonces el Señor creó los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, virtudes, potestades, principados, huestes, en fin, lo que se ve y lo que no se ve. Todos los planetas el Señor los creó todo perfecto, pero con la rebelión de Lucifer, cuando el Señor lo botó de allá con los ángeles, que ellos son luz, hubo un desastre en la creación de Dios, y por eso es que el planeta Marte está así, que no se puede vivir ahí. Por eso es que el planeta Venus, el planeta Mercurio, el pobrecito Júpiter, Dios mío, están así, sin vida, porque hubo un tremendo caos. El Señor botó a Satanás y esos ángeles malos que se convirtieron en demonios y ángeles caídos, lo botó del cielo y eso formó un caos en el universo total. Y Dios tuvo que recrear muchas cosas y organizar otras, ¿verdad? De nuevo. Y según la Biblia, Dios solamente dejó el planeta Tierra con vida. Así que los científicos que no creen que fue Dios que creó y ellos están buscando la quinta pata al gato, que de dónde salió la tierra, que señores, de la palabra de Dios. Dice la Biblia, por fe nosotros los cristianos, nosotros tenemos que creer, todo el mundazo, impío y cristiano, tenemos que creer por fe que Dios fue el que constituyó el universo. Ya, crean eso y basta. No, vamos a buscar la quinta pata al gato, vamos a ver. Dice, por la palabra de Dios, quiere decir que Dios dijo, sea la tierra, y la tierra salió. Ok, Él tiene ese poder para crear con la palabra. Amén. Entonces, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, que Dios está, que Dios puede responderte, que Él es poderoso para darte esa respuesta, lo que tú le estás pidiendo. Entonces, el hombre muchas veces es tan incrédulo que ni siquiera viendo, él cree. ¿Cuánta gente que le dicen, tómate esta medicina? Gente que está enferma le dice, tómate esa medicina. Y muchas veces ni creen en la medicina, que van a ser sanados o que le va a aliviar el dolor. Es increíble la incredulidad que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entonces Dios todavía está creando, hermanos. Yo escuché a los científicos decir que hay unas ciertas nebulosas. Recuérdense que las nebulosas son como las nubes que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Que uno ve. Pero allá en el segundo cielo, esas nubes le llaman nebulosa. ¿Por qué? Porque son cósmicas. Tienen polvo cósmicos, tienen una radiación tremenda. O sea, tienen elementos y partículas que no se encuentran aquí en la Tierra, la tienen ellas. Y de ahí se están formando nuevos planetas, nuevas estrellas, ¿verdad? Pero no es que se están formando solo. Ahí está la mano de Dios dirigiendo esa creación, ¿ok? Pero los científicos dicen, no, porque el Sol se formó y tiene esa temperatura así, y tiene una masa caliente, y que la circunferencia del Sol hacia asado, porque el Sol esto, el Sol lo otro. Señores, digan Dios. Dios creó el Sol así y asado. Le puso todas las características. Lo puso a la distancia de la Tierra y de los demás planetas como Él vio que se debía hacer. Recuérdense que Dios no es solamente todopoderoso. Él es sabio también. Los científicos dicen que está todo fríamente calculado en los aires, allá en el segundo cielo. Cada planeta está en su sitio, ¿verdad? El agua, la cantidad de agua que tenemos en el planeta, las rocas,
todo está calculado, hermano. Aún nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos 2 ojos, Dios vio que era así que debía estar, nosotros con 2 ojos, 2 orejas, la nariz con 2 orificios, se dice, una sola boca, o sea, la cantidad de sangre en el cuerpo también, todo a la perfección, hermanos. Eso quiere dejar dicho que Dios hizo todas las cosas, que Dios todo lo puede, es inteligente, hermanos, sabe todo. Ok. Así que los impíos deben creer. Amén. Primero y después verán la gloria del Señor, verán la respuesta de Dios. Recuérdense que el Señor eligió Israel, ¿verdad? Para que sea un pueblo que le diera testimonio a las demás naciones de que hay un solo Dios. Ustedes saben que la mayoría de los pueblos tienen de a 10, de a 20 y 300 dioses. Hay uno por ahí que tiene como 500 dioses. Yo no sé, parece que hasta la mosca es un dios para ellos. Dios santo. Entonces Dios creó a Israel, ¿verdad? O sea, lo llamó, lo eligió para que dé testimonio a las naciones. Hizo milagros y prodigios en el pueblo de Israel para que dieran testimonio a las naciones de que hay un solo Dios. ¿Qué pasa? Que ese mismo pueblo de Israel, hermano, comenzó muy bien creyendo en un solo Dios, pero después se contaminó con las demás naciones y comenzaron a creer en otros dioses, a adorar a otros dioses, hermano. Hasta el pueblo de Israel se puso de incrédulo con Dios. Qué pena, hermanos. Gente que vieron el mar rojo. ¿Tú lo viste? Yo no lo vi. Ellos lo vieron, pero ni aún así creyeron en el Señor. En la Biblia nosotros vemos tantos ejemplos de personas que Dios hizo milagros y maravillas. Pero ellos no entendieron. Pero ellos no creyeron. Y tenemos a Tomás. Tomás caminaba con Cristo. Él vio a Cristo haciendo milagros, prodigios, señales, hablando con autoridad, hablando como el Hijo de Dios. Y mira lo que dijo Tomás: yo no creo que Cristo resucitó. Yo tengo que mirarle la mano con la perforación ahí. Yo tengo que tocar esa mano, las manos de él. Yo tengo que meter la mano ahí en el costado, a ver si es verdad. Señores, con el Señor es creer para después poder ver. Amén. Entonces, vamos a ver. Y no solamente no fue Tomás, muchos de los discípulos. Miren, la Biblia dice que María se levantó temprano, María Magdalena, y fue allá donde estaba la tumba, donde estaba Cristo, ¿verdad? Esas mujeres se acostumbraban a llevar perfume y perfumar a los muertos, pero ella vio que ¿cómo se dice? La tumba estaba abierta, ¿verdad? Habían quitado la piedra que había cerrado la tumba. Ella dijo: ¿qué pasó? Cuando ella entró no vio a nadie. Pero cuando ella salió, ella vio a Cristo, pero lo confundió con el jardinero, ¿verdad? Esos jardineros que viven limpiando los sepulcros, las tumbas. Y ella le pregunta al jardinero que a dónde pusieron a su maestro, porque debería de estar ahí adentro en la tumba. Y entonces Jesús le dice: María, yo no soy el jardinero, yo soy Jesús, ya resucité. Amén. Y ella fue a abrazar a Cristo, y Cristo le dice: espérate, ahora no me puedes abrazar, porque yo tengo primero que ir al cielo, al Padre, presentar mi ofrenda de que resucité, que vencí la muerte, y después ustedes me pueden abrazar y podemos hablar. Pero vete allá a los discípulos y dile que ya yo resucité. María Magdalena, miren, voló como una loca. Fue uno de los discípulos y dijo: ay, el Señor resucitó, la tumba está vacía. No le creyeron a la pobrecita, se fueron Juan y Pedro corriendo como dos locos, vieron que la tumba estaba vacía, y dice la Biblia que ni aún así entendieron ni creyeron. Bendito Dios. Aleluya. Pero después el Señor se le apareció a los discípulos y les habló, le dijo: no sean incrédulos, mira, ya yo resucité, ¿verdad? Y no estaba Tomás cuando el Señor lo hizo, pero después en otra reunión estaba Tomás.
Y el Señor le dijo, mira, tócame muchacho, yo soy real, yo no soy un fantasma, yo tengo carne y hueso, yo resucité en un cuerpo glorificado, amén. Así que, ¿qué puedo más decir? Este evangelio es por fe en Dios. Fe en Dios sin ver a Dios. ¿Ok? El milagro, sin ver el milagro, la señal, el favor que pides a Dios en oración, tú debes creer primero, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en oración, buscando a Dios un favor de Él, un milagro, una señal, tenemos que creer que Él es el que puede darnos ese galardón, Él es el que puede darnos esa respuesta, amén. Pero tenemos que creer primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces después uno verá el milagro, la respuesta. Así es como Dios quiere, no como el mundo hace. El mundo dice ver para creer, pero aquí en Dios es lo contrario. Debes creer y después verás la respuesta. Gloria a Dios. Y también dice Juan 20:29, más bienaventurados son los que creyeron en Dios sin verlo. Gloria a Dios. Entonces, en el camino de Dios, creer para ver la respuesta, para ver el milagro, para ver la señal, para ver lo que, ¿verdad?, que queremos ver de Dios. En el camino de Dios funciona así. Primero tú tienes que orar, tienes que creer, tienes que esperar, y después tú verás la respuesta de Dios, el milagro de Dios, la maravilla del Señor obrando en tu vida. No podemos hacer como los impíos. No, yo tengo que ver primero, si no yo no creo. Bueno, así que Dios les bendiga. Les habló Jacqueline King. Muchas gracias por haber visto este programa. Espero que ustedes hagan como dice la palabra de Dios. Tenemos que orar, ¿verdad? Ir delante de Dios en oración y esperar. Gloria al Señor. No podemos hacer como lo hacen los impíos. Amén. Así que Dios le bendiga, que Dios fortalezca la fe de nosotros, nos ayude de verdad a esperar, a tener fe, creer primero para después ver la respuesta de Dios. Los impíos dicen ver para creer. Si tú me haces este milagro, Señor, yo creo en ti. Si tú me visitas, tú te apareces ahí, si es verdad que tú eres real, tú me haces esto y yo creo en ti. No. En el evangelio es que te predican la palabra y tú tienes que creer. ¿Ok? Tienes que orar, humillarte delante de Dios. Padre, yo creo en ti. Respóndeme esta oración y ustedes verán que Dios lo hará. Amén. Así que Dios le bendiga y muchas gracias. Amén.